Hola, este es el segundo vídeo de la unidad didáctica número 6 que lleva por título La fiscalidad empresarial de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se trabajará sobre la distinción de las obligaciones fiscales tanto para actividades profesionales como para actividades empresariales, teniendo en cuenta la personalidad jurídica que tiene. También se hará una comparativa de ambas, así como sus obligaciones periódicas. Para poder entender las obligaciones periódicas que tienen las empresas, nos vamos a detener en este esquema donde podemos observar que la actividad económica bien se puede distinguir una actividad empresarial o bien una actividad profesional. Normalmente las actividades empresariales son aquellas que requieren un lugar físico para su desarrollo. Y aquí pues podemos hablar de un restaurante, una cafetería, una academia, etc. Mientras que las actividades profesionales son aquellas en las cuales generalmente no requieren un lugar físico para su desarrollo. Puede ser pues un mecánico, un fontanero, un arquitecto, un ingeniero, etc. Que no requiere un lugar físico para su desarrollo generalmente y que puede desarrollar su actividad en su propia casa o bien desplazándose al lugar del trabajo. En cada una de ellas nos damos cuenta que la persona emprendedora o el empresario o la empresaria se puede dar de alta como persona física o persona jurídica. Nos vamos a detener en la actividad económica empresarial como persona física y observarán que hay dos caminos. Un camino es los módulos y otro es la estimación directa. Vamos a detenernos en los módulos. Los módulos es lo que se llama también la estimación objetiva. Esto de optimización objetiva significa que hay ciertas actividades empresariales que por ley de alguna forma obligan a que su contabilidad se haga por módulos, o sea, a través de esta estimación objetiva. Y esta estimación objetiva supone que cada 3 meses el empresario tiene que pagar trimestralmente una cantidad fija a Hacienda. Esa cantidad fija viene de unos ratios que se calculan en función de su actividad. Por ejemplo, nos damos de alta en una actividad que es un restaurante y para calcular ese módulo, para poder calcular esos ratios, se calcula pues sobre los metros cuadrados que tiene el restaurante, el número de trabajadores, el número de mesas y de sillas que se colocan, el número de máquinas recreativas, etc. Y a partir de una serie de cálculos se obtienen unos ratios que nos darán la cantidad fija a pagar cada 3 meses. Ese sería uno de los caminos. Pero puede ocurrir que una empresa que está por ley inscrita en módulos no le interese empezar por módulos, puesto que sabemos que cuando iniciamos una actividad económica no siempre vamos a tener beneficios, ¿verdad? Y tampoco vamos a tener unos ingresos suficientes para poder pagar estas obligaciones fiscales. Por lo tanto, aquellas empresas que están por módulos tienen la opción de pasarse a la estimación directa, que es la que tenemos al lado. Esa estimación directa significa pagar a Hacienda solo en función de nuestros beneficios, siempre que obtengamos beneficios. Es muy sencillo de explicar. En la estimación directa se le paga a Hacienda el 20% del beneficio trimestral. Y dentro de esa estimación directa, el empresario puede optar por hacer una contabilidad simplificada o bien por hacer una contabilidad normal. La contabilidad simplificada es llevar un registro pues sencillo de ingresos y de gastos con un libro pues cronológico de los ingresos, de las entradas que van llegando a la empresa y otro registro con las salidas, con las ventas que se van haciendo. Bien, o bien puede ser una estimación directa normal. Cuando hablamos de estimación directa normal es cuando el empresario emplea para la contabilidad el plan general contable, que son una serie de normas para registrar la contabilidad y es un poquito más complejo. Vamos a ver ahora cómo sería el caso de una actividad empresarial bajo la figura de una persona jurídica. Es decir, vamos a suponer que tenemos ese restaurante, pero en vez de ser como persona física, es decir, como autónomo, ahora vamos a hacer una sociedad limitada. Pues la única opción que cabe aquí sería declarar nuestra contabilidad mediante la estimación directa normal. Es decir,
que vamos a tener que declarar nuestra contabilidad siguiendo el plan general contable. Por lo cual, nuestro impuesto que tenemos que declarar a Hacienda va a ser el impuesto sobre sociedades que declaramos todos los años. Vamos ahora a ver cómo sería una actividad económica profesional. En el caso de que sea una persona física, una persona que se da de alta, por ejemplo, como autónomo, pues las vías que hay, si es una actividad profesional como autónomo, existe lo que sería la estimación directa, que es lo que comentamos, o bien simplificada o bien normal. Mientras que si es una actividad profesional bajo una figura jurídica, por ejemplo, una sociedad limitada, la única opción que cabe es declarar y hacer una contabilidad mediante la estimación directa y hacer una contabilidad mediante el plan general contable, declarando todos los años el impuesto sobre sociedades. Bien, vamos a detenernos en cada uno de estos apartados y vamos a poner ejemplos para poderlo entender mejor. Imagínense que tenemos una actividad empresarial y nos damos de alta como persona física, como autónomo. Por ejemplo, esa cafetería. ¿Cómo sería la constitución de esa empresa? Pues en primer lugar vamos a tener que tramitar una licencia de apertura. En esa licencia de apertura, entre esos papeles, está pues el querer hacer o el hacer el proyecto pues del negocio en el cual vamos a tener que contratar a un ingeniero o un arquitecto para que nos haga el proyecto. Además de también pagar unas tasas y darnos de alta en Hacienda, o sea, la declaración del comienzo de la actividad. Además de darnos de alta también en la Seguridad Social. Con respecto a las obligaciones fiscales y laborales que tenemos en esa cafetería, pues las obligaciones fiscales y laborales periódicas que vamos a tener son las siguientes. El pago de los seguros sociales, el pago de las retenciones del alquiler, siempre y cuando pues el local no sea nuestro, y el pago de los módulos o ingresos y gastos trimestrales, dependiendo de la estimación de la contabilidad que queremos realizar, o bien por estimación objetiva, que sería por módulos, o bien por estimación directa, que sería mediante ingresos y gastos. Vamos a suponer ahora que esta cafetería la queremos dar de alta como sociedad limitada, como persona jurídica. Vamos a ver cómo se constituye. En primer lugar, vamos a tener que pedir la certificación de no negatividad del nombre. Es decir, hemos ideado, hemos imaginado que queremos un nombre, una denominación social para nuestra sociedad, ¿verdad? Pero tenemos que comprobar si ese nombre está cogido o no. Y por lo tanto se solicita esa certificación de no negatividad del nombre en el registro central. El siguiente paso, una vez que ya tengamos ese nombre, esa razón social, tenemos que ir al banco, abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad e ingresar el capital mínimo, que son los 3.005,06 euros. Con esos datos y con esa documentación nos vamos a la notaría a solicitar y hacer las escrituras. También daríamos de alta la declaración de comienzo de la actividad y la licencia de apertura con todos los papeles que conlleva la misma, así como el alta en la Seguridad Social. Eso sería a rasgos generales los pasos que tendríamos que dar para constituir esa sociedad limitada. Con respecto a las obligaciones fiscales y laborales periódicas y a modo general, pues que tenemos que llevar para nuestra actividad empresarial de forma jurídica, son las siguientes. El pago de los seguros sociales, el pago de las retenciones del alquiler, siempre y cuando el alquiler no sea nuestro, y la contabilidad, pues que es más compleja porque es una contabilidad mediante la estimación directa normal, que sería mediante el plan general contable. Además del pago del impuesto sobre sociedades que tenemos que realizar todos los años. Vamos a ver ahora el caso de una actividad profesional como persona física, como autónomo o como autónoma. Supongamos que nos damos de alta y somos ingenieros o ingenieras y vamos a constituirnos, nos vamos a dar de alta. Pues bien, normalmente las actividades profesionales, como dije antes, de forma general, no requieren un lugar físico para su desarrollo y lo único que tenemos que hacer es darnos de alta en Hacienda Estatal y en Hacienda Autonómica, informando del comienzo de nuestra actividad, así como también el alta en la Seguridad Social. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones fiscales y laborales? Pues son las siguientes: el pago de los seguros sociales y de la declaración trimestral de ingresos y de gastos. Pero hay, como ven ahí en la diapositiva, una parte que dice excepción.
Y es que tienen que saber que si somos autónomos y además realizamos actividades profesionales, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si al menos el 70% de nuestros ingresos como profesionales los obtenemos de otras empresas, pues no vamos a estar obligados a declarar esta declaración de ingresos y de gastos. Es decir, imagínense que yo soy ingeniera, me doy de alta como ingeniera y realizo proyectos a empresas que necesitan para hacer la licencia de apertura. Yo a esas empresas les giro una factura, ¿verdad? Y dentro de esa factura hay una retención que yo como profesional se la tengo que poner a la factura. Por lo tanto, si más del 70% de mis facturas son a empresas, por lo cual hay retenciones, no estaría obligada a declarar a Hacienda trimestralmente el modelo de ingresos y gastos. Es decir, no estaría obligada trimestralmente a Hacienda a pagarle el 20% de mis beneficios, ya que el 70% o más del 70% de mis ingresos tienen retenciones por esas facturas que yo les giro a esas empresas. Y otra de las obligaciones fiscales que tengo como actividad profesional y como persona autónoma es, como no, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde voy a declarar por esas actividades económicas que estoy realizando. Vamos a ver el caso ahora de una actividad profesional, pero en vez de ser autónomo es persona jurídica, por ejemplo una sociedad limitada. Bien, para la constitución de la misma es igual que lo que antes comenté como actividad empresarial, pero para personas jurídicas. Lo que pasa es que en este caso, si no precisa lugar físico, pues no haría falta hacer la licencia de apertura y todos los papeles que conlleva. Aquí simplemente daríamos de alta, haríamos lo que es la certificación de no negatividad del nombre, como dije en un principio. Abriríamos una cuenta bancaria a nombre de la sociedad ingresando el capital mínimo, haríamos las escrituras, la declaración del comienzo de la actividad y el alta en la seguridad social. Con respecto a las obligaciones fiscales y laborales, pues sería el pago de los seguros sociales y la contabilidad, pues siguiendo el plan general contable. Y como no, pues todos los años pagar el impuesto sobre sociedades. En esta diapositiva simplemente les quise pues poner una comparativa a la hora de constituir una empresa como persona física o una empresa como persona jurídica. Nos vamos a detener en la persona jurídica y como ven ahí aparece lo que antes les comenté, el certificado de no negatividad del nombre, que se presenta en el registro mercantil central para saber si ese nombre que hemos elegido para nuestra sociedad está apto o no y nos lo pueden dar. Y ya obtendríamos lo que es la denominación social. Una vez que lo tenemos, abrimos una cuenta bancaria, ingresamos el capital mínimo y con esa documentación nos vamos al notario a hacer las escrituras. Y una vez que están las escrituras hechas, se presentan en el registro mercantil. Es verdad que aparece también una cosa que se llama calificación urbanística del local. Y ustedes se preguntarán qué es. La calificación urbanística del local es cuando vamos al ayuntamiento y vamos a solicitar y vamos a ver si ese local donde quiero ubicar mi negocio es apto o no para desarrollar la actividad que quiero. Y una vez que nos dan el visto bueno, pues ya podemos hacer los papeles para la licencia de apertura. Esa licencia de apertura entraña una serie de papeles que son las que aparecen ahí. Y ustedes ven ahí unos numeritos, el 036 o el 037. Esos son los modelos de Hacienda estatal cuando nos damos de alta, porque informamos a Hacienda estatal que vamos a comenzar una actividad económica. También tenemos que informar a Hacienda autonómica, que es el modelo 400 que aparece al lado. Luego tenemos otro modelo que es el TA 0521, que es el alta en la seguridad social. Y el modelo TA6 es el alta en la seguridad social propiamente dicha y que con ese modelo nos capacita para poder contratar trabajadores. También tenemos que tener un boletín de extintores, un contrato de alquiler de local, el CIF, que ya lo tendríamos una vez que nos damos de alta, la escritura, el proyecto y el pago de tasa.
Toda esa serie de papeles son los papeles que tenemos que llevar al ayuntamiento para que nos den la licencia de apertura de mi negocio como persona jurídica. Otro de los papeles también es la comunicación de apertura del centro de trabajo, que lo tenemos que declarar e informar. Y también tenemos que tener lo que son las hojas de reclamaciones y el libro de visitas que tiene que estar correctamente sellado. Y en esta última diapositiva, pues les quise poner las obligaciones periódicas, fiscales y de seguridad social, haciendo una comparativa entre persona física y persona jurídica. Bien, normalmente vamos a detenernos aquí en la persona física y como ven, una cosa obligatoria y periódica es el pago de las nóminas y de los seguros sociales. Luego debajo aparece un modelo que es el modelo 115, que es un modelo trimestral, donde nosotros vamos a declarar trimestralmente y pagar a Hacienda las retenciones del alquiler. Luego está el modelo 180, que es un modelo anual, donde vamos a declarar de alguna forma qué es lo que hemos pagado en los modelos 115. Pero en este modelo no hay que pagar nada, es simplemente un resumen. El modelo 111 es un modelo trimestral, también de pago, donde lo que vamos a pagar son las retenciones de asalariados y profesionales. Y también habrá un modelo de resumen anual, ¿verdad? Del modelo 111, pues es el modelo 190, ese justo que aparece debajo. Luego está el modelo 130, que es un modelo trimestral donde vamos a pagar se llama así, el pago fraccionado por contabilidad directa, simplificada o normal. En este modelo 130 lo que vamos a declarar aquí y pagar es el 20% del beneficio trimestral, que es lo que he comentado cuando hacemos lo que sería la contabilidad o bien siguiendo la modalidad de estimación directa simplificada o de estimación directa normal. Para aquellas empresas que siguen la estimación objetiva o la estimación por módulos, el modelo donde tienen que declarar ese pago trimestral que es fijo es el modelo 131. Luego está el modelo 420. Este es el modelo del IGI. Este es el modelo donde se declara el IGI soportado y el IGI repercutido que tenemos trimestralmente. Y lo hacen aquellas empresas que llevan una contabilidad directa, simplificada o normal. Mientras que el IGI, para aquellas empresas que llevan una contabilidad por módulos, pues el modelo que tienen que declarar es el modelo 421, que también tienen que declararlo trimestralmente. Finalmente existen dos modelos que también son muy importantes, que son los modelos 347 y el modelo 415. Y en estos dos modelos se declara prácticamente las mismas cosas. ¿Y qué vamos a declarar? Pues vamos a declarar todos aquellos proveedores y todos aquellos clientes que durante el ejercicio económico anterior nos han superado en facturación cantidades superiores a 3.005,06 euros. Es decir, vamos a poner en este modelo todos aquellos clientes y todos aquellos proveedores que sumando todas esas facturas pues nos han superado los 3.005,06 euros. Clientes que me han superado 3.005,06 euros en la facturación o proveedores a los que yo les he pagado más de 3.005,06 euros al año. ¿Por qué hay dos modelos donde se declara prácticamente lo mismo? Pues muy sencillo. Uno de los modelos es un modelo de Hacienda estatal y otro es un modelo de Hacienda autonómico. El modelo que empieza por 4, o sea, el modelo 415, es el modelo de Hacienda autonómico de las Islas Canarias. Y el modelo 347 es el modelo de Hacienda estatal.